uno tiene dos orejas y una boca. Y eso es porque hay que escuchar el doble de lo que uno habla. Pero hoy día a ti te puede pasar que en un equipo tienes a un par de centennial, un par de millennial, un X y dos boomer. Y tenés que hacerlos conversar entre ellos. La gestión de personas tiene mucho teórico, tiene mucho de que se puede aprender de los libros, pero yo diría que el grueso está en el sentido común. Bienvenidos a Talentópolis, el podcast sobre el futuro del trabajo. Soy Andrés Cardemil, fundador del grupo de empresas HumanNet, y te invito a explorar el fascinante universo de las tendencias laborales del mañana, en donde en cada episodio conversaremos sobre la actualidad, retos y desafíos que están revolucionando la forma de trabajar en todo el mundo. Descubramos juntos el futuro del trabajo. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema que es muy interesante y que está poniéndose muy en boga y que tiene que ver con la convivencia intergeneracional. ¿Sabes tú de qué se trata esto de las generaciones? ¿O sabes tú a qué generación pertenece, más bien? ¿Sabías que existe la generación silenciosa? ¿Has escuchado hablar de la generación de los baby boomers, quizás? ¿O de la generación X? Seguramente has escuchado hablar de los millennials o la generación Y, que le llaman. Y últimamente, la generación Z o los centennials. ¿Sabes tú de qué manera esas generaciones hoy día están compartiendo y conviviendo en el ambiente laboral? Bueno, vamos a introducirnos en ese tema, vamos a ir profundizando y hoy día estamos con un gran invitado, Cristian Lubaki. Quiero decirles que Cristian es un gran profesional, ingeniero comercial de la Universidad Católica, que ha dedicado su carrera al campo de los recursos humanos, de la gestión del talento, en una compañía que incorpora todos los elementos, desde lo productivo industrial hasta la necesidad de innovación. Vamos a escuchar a Cristian, que es gerente corporativo de recursos humanos. De personas le decimos. De personas. Sí, hoy día Sí. le hemos ido cambiando los nombres además a lo largo de la historia, digamos. Pero al final sí, son las personas, digamos, lo que nos mueve. Y bueno, Cristian nos va a mostrar y combinar con su experiencia de cómo ha sido ser testigo, transitar y dirigir precisamente quizás el campo más sensible, quizás el campo más delicado de una organización, de una institución o de una empresa y que tiene que ver, como bien dices tú, con las personas. Así que bienvenido, Cristian. Muchas gracias por aceptar esta invitación y para nosotros es un honor poder contar contigo y estar aquí hoy día conversando sobre este gran tema de las generaciones. Sí, no, también darles las gracias por la invitación, feliz de poder participar. Yo creo que para los que ya llevamos algunos años trabajando en la gestión de personas, hemos ido ganando experiencia, aprendiendo cosas, construyendo cicatrices, digamos, de los porrazos y de las heridas que uno se va haciendo en el camino. Y abrir estos espacios para poder compartirlas, para poder conversarlas de una manera más suelta, más entretenida, súper bienvenido, agradecido por la invitación y nada, echémosle y conversemos un poco de este tema que además es tan relevante hoy día en las organizaciones. Sí, bueno, y es muy relevante, pero antes de sumergirnos ya directamente en el tema, a mí me encantaría saber, y que un poco también la gente que está escuchando sepa cómo fue que tú llegaste a este rol, a esta posición, y un poco también a esta compañía, y cómo fue esa llegada en una mirada rápida, así como en un zoom, de ese pasado al hoy. ¿Cómo fue? Oye, sí, mira, a ver, la historia es bien loca. Yo quería estudiar teatro cuando salí del colegio. Ese era mi desafío. Medio perdido, medio loco en la vida, terminé estudiando comercial. Era un poco una carrera media comodín, digamos, para lo que yo creo que habemos muchos ingenieros comerciales que llegamos ahí más por perdidos que andábamos que por convencidos, por convicciones. Bueno. Y terminando la universidad se abre esta posibilidad de entrar a Carosi, donde yo mi visión en ese minuto, 23 años, era, ok, voy a estar un rato y después me voy a cambiar a otra pega y todo lo demás. Han pasado 23 años, de hecho este domingo se cumplen 23 años desde ese primer día de trabajo. Wow. He tenido la oportunidad de trabajar en distintas áreas, aprender distintas cosas. He trabajado en el área de control de gestión, finanzas, marketing y desde hace 13 años en recursos humanos. Y
tampoco fue una cosa así como que, oh, yo quiero llegar a ser gerente de personas de esta compañía. No, llegué, fue más una visión de la compañía que mía en ese minuto. Me abrieron esta posibilidad, me invitaron y uno a los 28, 30 años se cree rey del mundo. Claro. Y que todo lo puede hacer. Y en ese minuto me ofrecieron esa posibilidad y vamos. No tenía idea, no sabía nada acerca de gestión de personas. Era pasar a liderar el tema en una compañía grandota. O sea, hoy día en Carosi somos 8.000 personas en Chile, 2.500 más en Perú, 300 más en Argentina. Más de 10.000 colaboradores, en definitiva. Un mundo enorme, enorme. Entonces, había que hacer harta pega, había que hacer hartas cosas y tomamos el desafío en ese minuto. He tenido la suerte de contar con un equipo maravilloso que me ha ido acompañando en todo este proceso y nada, o sea, la gestión de personas tiene mucho teórico, tiene mucho de que se puede aprender de los libros, pero yo diría que el grueso está en el sentido común, en el menos común de los sentidos. Y para eso hay que conocer a las personas y hay que escucharlas. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es, uno tiene 2 orejas y una boca, y eso es porque hay que escuchar el doble de lo que uno habla. Y en este mundo, el mundo de gestión de personas, es clave escuchar. Clave. Totalmente. Sin duda me imagino que a la hora de estar, sobre todo cuando hay distintas áreas, una organización es un ente complejo, pero a la vez que está vivo. Yo siempre he dicho que al menos las organizaciones se parecen y debieran asimilarse más a un ente biológico que a un ente mecánico. A pesar de que los que venimos también de la enseñanza de la era industrial, donde decimos, por ejemplo, en un discurso alguien decía, ustedes son una pieza más de este engranaje de la maquinaria. Yo en realidad prefiero hacer más símil a una organización con un ente vivo, más parecido a una célula que cambia, que muta, que es distinta. ¿Cómo ves tú eso, esta relación? Sobre todo cuando te ha tocado estar y ver desde una compañía que tiene en su esencia también la producción industrial. ¿Cómo lo ves? O sea, hay un mundo ahí muy fuerte, sobre todo cuando tú conversas con los que están más cerca de la planta, que el mundo les resulta mucho más fácil de entender en engranajes, tuercas y aceite y cosas mecánicas, digamos. Y te vas después a un mundo más comercial y todo se entiende mejor de una manera más comercial y así. O sea, creo que cada uno tiene una forma distinta de entenderlo. Pero hay algo que tenemos todos en común y es que todos somos seres humanos. Y como somos todos seres humanos, todos tenemos cuerpo. Y es más fácil, y ahí me voy a colgar de la analogía que hacía recién, de la célula. Yo creo que ahí me iría un poquito más amplio. Es un cuerpo humano al final del día. O sea, hay algunos que están llamados a ser como el cerebro, hay otros que están llamados a ser el corazón, hay otros que están llamados a ser músculo. Son roles súper distintos, irreemplazables uno con el otro. O sea, yo no puedo poner a mi corazón a hacer de pulmón. No lo va a poder hacer. Correcto. Yo necesito pulmón, necesito corazón, necesito hígado, necesito, no sé, todo. Todo es necesario dentro del cuerpo. Y en la medida que funciona en armonía, es que las cosas resultan bien. Si no, o sea, te falla un órgano y no tenés nada más que hacer. Entonces, las organizaciones las podemos entender mucho mejor si las miramos como un cuerpo humano donde, ok, tú tenías un rol que puede sonar súper insignificante. O sea, si tú le decís, si pudierais conversar con el páncreas y le pudierais preguntar al páncreas si él se siente importante, claro, es decir que, no, sabes que yo estoy aquí y podríamos nombrar otras partes del cuerpo que probablemente se sienten más incómodas. Claro. Y también hay algunas que se sienten fundamentales, digamos, y probablemente lo son. O sea, el corazón si no funciona, bueno, ok, no hay nada más que hacer. Claro. Entonces, yo creo que esa analogía nos ayuda a entender un poquito más el funcionamiento. Además, es una analogía que nos sirve a todos por igual, porque todos tenemos un cuerpo, digamos. Y de esa forma tratar de ayudar a que entendamos todo, que podéis tener muy buenas máquinas, podéis tener activos súper poderosos. Nosotros tenemos marcas súper potentes dentro de la compañía, tenemos plantas súper modernas, pero al final del día, si las personas que las operan, si las personas que hacen la pega en el día a día, los que se levantan todas las mañanas y van a trabajar, no están comprometidos, no están felices, no lo están pasando bien, no están armonizados, no te sirve de nada todo lo otro, de nada. Totalmente. De hecho, es tan importante lo que estás señalando. Cuando pensamos en un cuerpo, en un organismo como el ser humano, esta discusión que había entre el pulmón, el corazón, el cerebro, como ¿qué pasaba? Si yo me apagaba, moríamos. Pero finalmente en esta armonía de interrelación hay distintas funciones. De hecho, el término organización es una palabra que proviene del griego, no sé si tú sabías, que es organon. Y organon en griego significa instrumento. Un instrumento tiene
una similitud con lo que es una herramienta también, una herramienta que puede estar al servicio de lograr un propósito, un objetivo. Y desde ese punto de vista, tomando lo que tú has dicho, de las distintas áreas, de las distintas funciones, como sin duda cuando estamos hablando con los de tuercas o mecánica, maquinaria, van a tener un ángulo, pero finalmente son códigos. Es una forma en el lenguaje de entenderse más y mejor. Y eso pasa, fíjate, Cristian, con las generaciones, que comparten ciertos códigos comunes, producto de lo que les tocó vivir, principalmente en su juventud, adolescencia, como lo conversábamos antes del programa. Pero finalmente las generaciones se van distinguiendo unas a otras por lo que les toca experienciar. A los baby boomers les tocó los tiempos después de la guerra. Se llaman baby boomers, por si la gente no lo sabe, porque es un boom de nacimientos. Exacto. Porque venían las familias reducidas, familias cambiaron, y después, como se avisoraba que venían tiempos de paz, la gente empezó a tener más familias. Hubo una explosión demográfica muy importante, sobre todo en Estados Unidos. Más de 70 millones de nacimientos en un poco tiempo. Después vienen la generación X, que nos toca, vivimos ahí, claro, los X, que es más o menos entre el año 65 y el 82. Eso lo pueden buscar después, está mucha información hoy día, pueden googlearlo, hay videos en YouTube. Pero le toca vivir hitos históricos importantes, como por ejemplo la caída del muro de Berlín, como un cambio en esta relación entre Oriente y Occidente, ¿no es cierto?, que cambia las cosas, cambia la perspectiva, y a la vez toda la transformación con los microchips, la era computacional empieza a revolucionar y a cambiar las cosas. Después vinieron los millennials, el año 85 hasta el año 2000, se llaman millennials porque son hasta el año 2000, y ellos tienen otra mirada, son casi nativos digitales, les toca vivir el lanzamiento del primer iPhone, el teléfono personal se multiplicó, en fin. Y después tenemos a los centennials, hasta justo antes de la pandemia se consideran sus nacimientos como nacimientos porque les toca vivir todo el cambio ya del siglo, y ahora estamos viendo que vienen, que son guaguitas, todavía son niños chicos, los alfa, que van a hablar de la pandemia, pero en la adolescencia de los centennials les toca vivir la pandemia. Entonces, en esa mirada de organización de funciones, ¿cómo crees tú, Cristian, que hoy en día las empresas, de acuerdo a tu mirada, pueden convivir intergeneracionalmente, de manera armónica, como dijiste? Sí, yo creo que lo primero es que la pregunta no puede ser si pueden o no pueden. Van a convivir, está ahí sonado. O sea, hoy día, sobre todo además que estamos viendo que la calidad de vida nos está haciendo vivir más años, y probablemente hoy día uno ve una persona de 65, 70 años y son personas absolutamente activas hoy día y que pueden hacer muchas cosas. En las organizaciones, antes tú te topabas con gente que era toda de la misma generación, y colgándome lo que decías tú, vivieron experiencias similares, tienen códigos similares, hablan en el mismo idioma y por lo tanto era fácil entenderse. Pero hoy día a ti te puede pasar que en un equipo tienes a un par de centennial, un par de millennial, un X y dos boomer. Y tenés que hacerlos conversar entre ellos con códigos distintos. Es como que es como suena como el chiste, es como que senté a un chino, un alemán, un francés y un italiano, digamos. Claro. Y tengo que hacerlos conversar entre ellos y entenderse. Y no es simple, y uno como organización puede un poco así como, me lavo las manos y bueno, que se arreglen entre ellos, como echémoslo ahí, que resuelvan entre ellos. Pero eso naturalmente te va a llevar a que salten más los conflictos que los puntos en común, que las similitudes. Si uno como organización entiende que existen estos cuatro mundos, hoy día un poco distintos, estos códigos distintos, podéis jugar al traductor. Y cuando jugáis al traductor es más fácil para ellos darse cuenta que tienen mucho más en común que distinto, y que lo que tienen distinto no los diferencia, sino que los hace colaborar unos con otros. Cuando yo siento a un boomer que está terminando su carrera profesional al lado de un millennial, ellos pueden conversar y no se van a sentir que están compitiendo entre ellos. Naturalmente, los que somos de generaciones contiguas, competimos entre nosotros, porque obviamente, o sea, en algún minuto de mi vida yo quise el puesto de mi jefe, y mi jefe probablemente es de una generación más arriba que la mía. Tendemos, además, nos cuesta un montón entender a las otras generaciones. Lo hablábamos recién, los dos somos X, claro. Y nos cuesta un poco, miramos a los millennials y a veces con odio también, y a veces con envidia los miramos, y lo mismo para arriba, miramos a los boomers y decimos, no, yo no quiero eso. Claro. No quiero eso, pero tampoco quiero esto otro. Y a ellos les pasa lo mismo, y a los millennials les pasa lo mismo, y así. Entonces, ahí hay un rol que las organizaciones tenemos de, primero, entender muy bien estos temas, estudiarlos. Afortunadamente hay mucha información, hay mucho estudio que se ha hecho, pero
con esa información no te puedes quedar solo en entenderla, tenés que aplicarla. Y al final del día colaborar, facilitar esta relación entre las personas. Totalmente, y fíjate que ese rol que tú comentas de un poco de la organización, ¿cuál debiese ser ese papel quizás a desempeñar o ese papel clave en lo estratégico de las áreas de gestión de personas, de las áreas de recursos humanos? Que tú dijiste algo que realmente me llamó mucho la atención y creo que por ahí quizás va, pero alúmbrame un poquito en este rol de ser el traductor o quizás ser aquella parte de la compañía que tiende puentes, que trata de unir y ver las virtudes de unos y otros, porque finalmente estamos llamados a complementarnos. Y por qué no decirlo, ¿cómo podemos encontrar en esas diferencias aquellos aspectos complementarios y que finalmente produzcan sinergia, vale decir un resultado mayor a la mera suma de las partes? Mira, ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay dos cosas. La primera es, me voy a ir al equipo ya armado. Con el equipo ya armado, uno como área de gestión de personas tiene un rol en, primero, entender muy bien cómo es ese equipo y entregarle información, entregarle herramientas al líder de ese equipo para que aprenda a administrar lo que tiene. Ese es un mundo. Y el otro es cuando te toca intervenir en un equipo. Se fue una persona y hay que traer a alguien. La tendencia natural que tenemos todos es a buscar a gente parecida a uno. Y hay un enorme valor en los equipos diversos. Entonces, si yo veo que en un equipo se me fue este personaje X, voy a tratar de, como jefe, de reemplazarlo por alguien lo más parecido a mí, porque me siento cómodo, porque me siento a entrevistarlo y me veo reflejado y digo, oh, mira, este gallo piensa igual que yo. Sí, claro, porque habla el mismo idioma. Pero si ese equipo no tiene ningún centennial, yo como gestión de personas tengo la oportunidad de meterle un centennial a ese equipo. Y tengo que convencer a ese líder de que el tener un centennial le va a generar un aporte, le va a generar dificultades, porque va a tener que aprender otro idioma, porque va a tener que aprender a hablar de una forma distinta, porque va a tener que aprender a motivarlo de una manera distinta. Y para eso lo que tengo que hacer es darle herramientas. Ya no decirle a un líder, mira, esta es la manera de liderar equipo. No, esta es la manera de liderar a un X, esta es la manera de liderar a un centennial. Como anécdota, cuando yo llegué a este cargo, yo llegué con cero conocimiento del mundo de recursos humanos. Cero. O sea, yo venía de ser subgerente de finanzas y control de gestión. O sea, imagínate el susto que se generó en la compañía cuando anuncian que el subgerente de finanzas venía a ser el gerente de personas. Claro. No, terror. Unos números. No, y aquí vienen momentos terribles. Y me toca llegar a este equipo, un equipo que era muy, muy diverso, donde había gente, o sea, tenía gente que tenía 30 años más que yo. Claro. Y 30 años más, no solo de vida, sino que 30 años más de experiencia en el mundo de gestión de personas. Claro. Entonces, me tocó enfrentarme a un equipo súper... Si en ese minuto hubiera venido alguien a decirme, mira, estos son así, los boomers son de esta manera, los X son de esta otra, los millennials, los pocos millennials que tenéis son así, y yo hubiera tenido esa información, hoy hubiera sido tanto más fácil. Claro. ¿Por qué? Porque en ese minuto alguien me dijo, oye, tú tenés que liderar de esta forma. Y yo traté de ejercer un mismo tipo de liderazgo para con todos. Claro. Y no funciona con todo igual. ¿Sí? Con el tiempo te pasó que entonces fuiste viendo cómo, no tan solo acomodar, sino que desde los mismos aprendizajes que ibas obteniendo, cómo, y también en conjunto va cambiando la sociedad, va cambiando el entorno, entonces hay que estar adecuándose, adaptándose al entorno. ¿Qué fue lo que te hizo a ti ir modificando a lo mejor esa idea original o esos planes una vez que te sumergiste ya en lo propio del rol, del cargo y fuiste conociendo cada vez más profundamente a tu organización? Los porrazos es lo que más te enseña. Si al final, mira, yo creo que todos tenemos en alguna parte del cuerpo alguna cicatriz de cuando nos caímos cuando chicos. Todo. Sí. Y las cicatrices tienen esa gracia, que es que no duelen, porque ya están ahí, pero te recuerdan que hubo dolor en algún minuto. Y para eso están las cicatrices, para recordar ese momento. Entonces, esos porrazos tienen que dejar cicatrices. Si los olvidas nomás y chao, no van a haber aprendizaje. Esos porrazos, de repente el haberme enfrentado con un personaje que llevaba 35 años en la compañía, que tenía una forma de las cosas. Me acuerdo, nunca se me olvidó una pelea que tuve con él. A mí me gusta mucho hacer broma en el minuto, pero bromas tontas, bromas chiquititas. Entonces llamo a uno por teléfono y le digo, oye, tú que no estás haciendo nada, ¿me podés mandar tal información? Y le corto el teléfono. Oye, llegó a la media hora con una carpeta impreso todo lo que estaba haciendo. No, mira, es que te quiero explicar porque yo estoy haciendo esto, no sé qué. Digo, pero oye, si era una broma. No, es que conmigo bromas no.
Claro, era una generación más seria. La generación de los boomers es una generación más seria, que se toma el mundo con más seriedad. Total. Nosotros, hoy somos una generación, lo conversábamos recién, somos una generación marcada por la competencia. De ganémosle al de al lado. Más competitivos, más que hay que... Exacto. Destaca el que gana. El que gana y el resto no existe. Claro. En cambio, los que vienen después, no, pues es de colaborar. Mucho más de colaboración y todo lo demás. Y para qué decir los centennials que vienen con este chip de yo no solo quiero felicidad para mí, no solo quiero colaborar con los que tengo al lado, sino que, oye, aquí hay un mundo que tenemos que cuidar. O sea, yo tengo hijos que son centennials, digamos, y, o sea, la cantidad de veces que me retan, oye, pero te laváis los dientes y dejáis el agua corriendo, oye, pero recicla, oye, pero... Y es como, ¿sabes qué? Sorry, pero no me da para hacer tantas cosas. Enséñenme esta conciencia. Y eso te marca al final del día que estos grupos, digamos, son tan distintos, tan diferentes, que si tú los logras entender bien y ayudas a cada uno a entender bien al otro, hay un potencial de valor muy, muy grande que se puede construir. Quizás ahí, precisamente, Cristian, quizás ahí hay una de las claves de la convivencia, que es el hecho de estar entendiendo que, siendo que todos tienen códigos distintos, hay ciertas cosas que se comparten, como por ejemplo, y se complementan más bien, como por ejemplo, entre los boomers y los centennials, hemos visto que hay una cierta conexión más especial. Lo conversábamos antes también, pero se da que, por ejemplo, la relación en casa, a lo mejor de un baby boomer con un centennial es abuelo-nieto, y tienden a ser muchas veces cómplices, obviando a las miradas de sus generaciones contiguas o vecinas. Porque, bueno, en el caso de los boomers, marcharon por el amor y la paz contra la guerra de Vietnam, fueron a Woodstock, escuchaban a John Lennon, por decir grandes símbolos. Y ahora lo que tú dices, como un centennial puede estar preocupado de la conciencia ecológica, del cambio climático, de las causas animales, en fin. Y de luchar, ¿Y eso de luchar cómo contra lo hace? el sistema. A ver, yo creo que ahí hay una coincidencia súper bonita entre esas dos generaciones y que de repente a nosotros nos hacen ruido, digamos, que desafiar la institucionalidad, sin entrar en el tema de hasta qué punto desafía la institucionalidad, sino que simplemente desde la vereda sabéis que aquí hay cosas que se han venido haciendo de una forma y que no están bien, y yo me voy a atrever a desafiarlas. Y en eso yo creo que coinciden un montón, y por eso se admiran un montón entre ellos. Yo creo que los boomers miran a los centennials y dicen, este soy yo cuando era joven. Sí, claro. Y ellos dicen, oye, yo quiero ser como mi abuelo. ¿Por qué? De nuevo, porque no quieren ser como el papá o como la mamá, digamos. Claro, porque el abuelo está un poquito más lejos, no hay esta competencia, no hay tanto... Yo siempre escucho a mi mamá que dice, ¿no? Yo con ustedes ya hice la pega, yo los eduqué, les enseño no sé qué. Yo con mis nietos me dedico a hacer todo lo que está mal. Claro, hay que malcriar a los nietos. Exacto. Y está perfecto, y está feliz. Y yo le digo a mi hijo, el día de mañana, yo cuando tenga nietos voy a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Claro. ¿Por qué no competimos? Porque no somos generaciones contiguas. Entonces, pero además es muy bonito ver la coincidencia que existe entre estas dos generaciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en un equipo un líder que es un X, de una gerencia, toda la que habla, y le voy a empezar a meter centennial, en vez de pedirle al X que aprenda a manejar el centennial, es, oye, apóyate en ese par de boomer que tenéis dentro del equipo, porque ellos te van a ayudar mucho mejor a entender a ese otro cabro. Total. Ponlos a trabajar juntos, porque el cabro le va a enseñar al otro a ocupar el teléfono. Claro. Y le enseña mucho mejor, porque si yo le trato de enseñar a mi mamá a ocupar el teléfono, me empieza a dar rabia. Claro. Pero mis hijos le enseñan a mi mamá a ocupar el teléfono. Y están felices. Y felices. Entonces mi mamá ahora al final llama a mi hijo y le dice, oye, ¿sabes qué me pasa esto con el teléfono? Claro. Mira, por ejemplo, pasa igual con mi papá. ¿Cachai? Que este gesto sí. es un gesto nuestro. Claro. Mis hijos no hacen este gesto para hablar por teléfono. Hacen este gesto. Total, claro. Nosotros sí, pero nosotros aprendimos con este teléfono, a cortar. Claro. Son cosas que estos cabros la tienen distinta. Entonces, ese son el tipo de cosas que como organización tú puedes hacer. Claro. Pero de nuevo, no es que esté en un libro, no es que, mira, pon en un equipo, pon un líder, no sé qué. No, es míralos, obsérvalo, porque además ese equipo es distinto al de acá y al de allá. Total. Y una vez que los observas, ok, métele pequeñas pinceladas de cosas que pueden ayudar a guiar esa conversación, esa interacción y todo lo demás. Total. Y mire, y solamente para complementar y no dejar fuera a los millennials, que se ha hablado tanto de ellos, son los primeros que de alguna manera contribuyen a esta búsqueda del equilibrio, o un equilibrio más saludable, decimos hoy, entre la vida personal y la vida laboral. Hacer esta separación, empezar a importarse por
las cosas que tienen que ver también con el crecimiento propio y que fue muy mal interpretado en su tiempo. Muchos decían, oye, que los millennials son flojos o que no quieren trabajar, y la verdad es que finalmente se lograron equilibrio. Y nosotros, los X, que nos tocó transitar en tantos cambios distintos, tomamos el rigor quizás del trabajo que aprendimos de las generaciones anteriores, pero también necesitamos conectar con la nueva tecnología. Y es ahí donde quería preguntarte, Cristian, un poco cuál va a ser ese papel, el rol que juega la tecnología en el mundo laboral actual y en el mundo laboral del futuro, el mundo que está viniendo. ¿Cómo ves tú toda esta irrupción tan impactante que está generando una curva exponencial de la inteligencia artificial generativa, del aprendizaje de las máquinas, en fin? ¿Cómo ves que esta tecnología puede contribuir a este nuevo mundo que estamos mirando? Sí, déjame contarte una experiencia personal que yo creo que ayuda un poco a entender todo esto. Yo tuve la suerte de que mi padre, cuando yo era chico, trabajaba con computadores. Entonces, en mi casa hubo un computador que... Un mamotreto. Un mamotreto gigante. Claro. Y había uno en mi casa. Y eso me permitió a mí familiarizarme con la tecnología. Bien. ¿Qué ventaja me dio eso a mí? Que cada generación está, las que van avanzando, por así decirlo, son cada vez más familiarizados con lo nuevo. ¿Sí? O sea, los centennials son mucho más familiarizados con lo nuevo versus lo que somos nosotros. Por lo tanto, la tecnología tiende un puente porque la tecnología nos pega a todos. Hoy día, mi abuelo usa WhatsApp, mi mamá usa WhatsApp, yo uso WhatsApp, mis hijos usan WhatsApp y mis nietos van a usar WhatsApp probablemente. Claro. Por lo tanto, todos tenemos que saber usarlo. Entonces, ahí se abre un puente en el que podemos comunicarnos entre nosotros. Y ahí nos podemos ir enseñando, nos podemos ir apoyando, nos podemos ir ayudando. Y esas son el tipo de cosas que la tecnología va permitiendo. Hoy día, no sé, pues, yo aprendí a ocupar Excel en su minuto. Listo, yo ocupaba el Excel. Ahora, yo me podía sentar con un gallo mucho mayor que yo y enseñarle a ocupar Excel. Claro. Y él me iba a enseñar otras cosas detrás de eso. Entonces, la tecnología nos obligó a comunicarnos entre las generaciones en vez de distanciarnos entre las generaciones. Totalmente. Nos tendió puentes que nos permiten este tipo de cosas. Entonces, sí es súper importante que los nuevos, más jóvenes, sean generosos con ese conocimiento. Que sean pacientes, porque los que somos más viejos nos cuesta un poco más aprender. Claro, claro. Me acuerdo cuando mis hijos me trataban de enseñar a ocupar Instagram, ¿no? Hice el loco durante mucho rato. Ah, ya, entonces esto. No, papá, eso no. Claro. Entonces esto, no, tampoco. Pero son espacios. O sea, yo creo que a todos nos pasa, a los que tenemos hijos, claro, que generalmente están 2 generaciones más abajo, los hijos de uno, digamos. Pero es un puente de conversación. Total. Puede ser un puente de discusión. Apaga ese teléfono, apaga claro. ese... Pero cuando uno empieza a entender que, ¿sabes?, que aquí hay un espacio en el que podemos conversar, de nuevo, se abren espacios, se abren puertas, hay que aprovecharla, hay que saber usarla, hay que saber usar la tecnología. Total. Entonces, este tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, que asusta, y no sé, pues yo hablo con mi mamá y mi mamá se muere de miedo con el tema de la inteligencia artificial. Nosotros, mira, estamos ahí como que, mira, no sé si tenerle susto, si admirarla. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Qué es lo que va a impactar? ¿Qué es lo que, como la película Terminator, nos imaginamos la guerra entre los humanos y las máquinas que han... Y hay mucha gente, hay muchos detractores también, pero finalmente la tecnología ha mostrado en el avance, en el curso de la historia de la humanidad, que finalmente cuando es una herramienta, cuando es un instrumento, al igual que una organización, como dijimos al principio, que contribuye y venga a ayudar, finalmente puede ser un gran aporte. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con que no le tengas miedo a que una máquina o que la tecnología o la inteligencia artificial venga a quitarte tu pega, venga a quitarte tu trabajo. Más bien, ocúpate o preocúpate o tenle miedo que alguien que se lleve mejor con esa tecnología te quite el trabajo. De ahí que la invitación es a utilizar la tecnología a nuestro servicio. La tecnología está puesta ahí para que la humanidad, para que nosotros, las personas, los profesionales, sobre todo los de gestión del talento, de la gestión de personas, podamos utilizarla al servicio. Entonces, y una frase que la otra vez decíamos, que era que no dejes que la tecnología transforme tu mundo, sino que usa tú la tecnología para transformar el mundo. Total. Entonces, o sea, es una herramienta. No hay que tenerle susto, hay que atreverse a usarla. Pero para eso hay que conocerla. Y para eso, oye, aprovecha los cabros más jóvenes, que les resulta natural. Claro. O sea, hoy día tú le pasas a un niño de 2, 3 años un teléfono y va y de manera natural le hace así. Claro, claro. Para pasar para el lado, no sé. Claro, totalmente.
y le pones un teléfono análogo que había que hacer así y no sabe, y empieza a apretar los botones. Bueno, la generación, el cassette y el lápiz. claro, la generación nueva que empezó a nacer desde el año 18, 19, empezaron con el alfabeto, ahora el alfabeto griego, y se llama la generación alfa. Y ya varios expertos y autores la han bautizado como la generación touch, la generación T, de los toques, porque son nativos en ese sentido. Bueno, mira, sin duda el tema da, pero para mucho y cada vez meterse más profundamente. Pero estamos llegando ya al final y no quisiera terminar sin decir que, bueno, y quiero pedirte una reflexión final, Cristian, en este sentido, porque en la convivencia intergeneracional, las virtudes y también defectos que cada una de las generaciones tienen y traspasan a otras, hay algunos que dicen que una generación fuerte constituye también sociedades o una generación siguiente que puede ser más débil porque tiene los problemas más resueltos. Pero a su vez, una generación más débil vuelve a partir de las crisis a formar y a constituir una generación más fuerte, y esto en un círculo virtuoso donde independientemente del tiempo que nos toque vivir, estamos interconectados tal como tú nos dijiste tan claramente, y ese puente de conexión finalmente es parte del desafío para los tiempos laborales que vienen ahora. ¿Qué reflexión final nos pudieras dejar tú? Mira, hay dos cosas que yo creo que me gustaría como dejar así como reflexión al final. La primera es que tendemos mucho a mirarnos hacia adentro y admirarnos como generaciones y criticar a las otras. O sea, yo escucho mucho de, no, sí, pero es que a mi generación le tocó mucho más difícil, entonces nosotros somos mucho más fuertes. Claro. A ellos les ha tocado muy fácil. No, es que... somos de crítica fácil. Y cada generación ha vivido situaciones distintas. Tú lo dijiste al principio. Son generaciones que han estado marcadas por hitos que han vivido. O sea, a los que le tocó vivir la pandemia con 14, 15 años, vaya que les tocó complejo. Y así, y a los millennials les tocaron sin otras clase, en el colegio, en fin. Miles de cosas. Entonces, creo que hay que ser muy generosos nosotros, cada uno, en entender que cada generación vivió sus dificultades, que cada generación tiene sus virtudes, y que cuando uno reconoce eso es mucho más fácil trabajar en conjunto. Así que esa es como la primera invitación. Y la segunda, que es una frase que a mí me gusta mucho, que la comentábamos también, que es el 2 orejas y 1 boca. Escuchar, escuchar, escuchar. Quizás eso sería uno de los consejos o recomendaciones que tú le pudieras dejar a los profesionales de las áreas de gestión de personas o de recursos humanos. ¿Qué le pudieras decir a toda la gente, a la comunidad también de gerentes que tienen esta responsabilidad? Mira, lo dije hace un rato atrás, la pega del mundo de recursos humanos, la pega de gestión de personas tiene mucho más de sentido común que de teoría. Porque los humanos somos seres muy, muy complejos y por lo tanto podemos seguir escribiendo un montón de teoría, pero al final del día el sentido común es el que nos tiene que guiar, la búsqueda del bien común. Y para eso la única forma es estar atento a lo que está ocurriendo, entender a las personas, escucharlas. Hablamos de escucharlas, pero es mirarlas, es observarlas, es ver cómo interactúan entre ellos y atreverse a intervenir en eso. Yo creo que ese es el rol que tenemos las áreas de gestión de personas, es cómo podemos ayudar dentro de una organización, y volvamos a la analogía del cuerpo, somos los que estamos llamados a ver cómo interactúan los órganos entre sí. No, de biología sé muy poca, si no tengo idea si hay algún órgano del cuerpo que haga una pega como esa. Pero tenemos ese rol, tenemos el rol, no tanto, nosotros no tenemos un rol tan específico en términos de, sí, yo soy el pulmón, no. La pega nuestra es, cómo el pulmón está recibiendo el oxígeno y se lo está pasando al corazón para que el corazón lo distribuya. Somos los armonizadores. Y para eso tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando con cada una de las piezas dentro de este engranaje, como dicen los de las máquinas. Claro. Y demás. Y ese es el desafío, es escuchar. Escuchar. Y aprovechar el conocimiento desarrollado. O sea, en este mundo de las generaciones, lo que conversábamos, hay harta literatura, hay harta información que se ha desarrollado. Pero de nuevo, y hay un tremendo tema que obviamente no alcanzamos a conversar, pero que hay personas además que, si bien por año de nacimiento pertenecen a una generación, pero actúan como de otra. Y eso también es una dificultad. Lo mismo los que estamos en los bordes, digamos, por así decirlo, estamos en una generación y cayéndonos a la otra. Bueno, eso da para un programa completo y me encantaría desde ya dejarte invitado porque vamos a seguir conversando sobre este tema. Así que bueno, comprender y quizás
señalar que ese bienestar de ese cuerpo humano finalmente es un rol crucial y crítico también en la gestión de personas. Así que bueno, Cristian Colucci, muchísimas gracias, gerente corporativo de gestión de personas, empresas Carosi S.A. en Chile, con un gran equipo. Ha sido muy, muy positivo. Estoy muy agradecido de haberte tenido acá. Ha sido un honor, como te dije. Y desde ya te dejo invitado para una próxima oportunidad. Vamos a buscar un tema que podamos profundizar para contribuir precisamente a las áreas de gestión de personas del futuro. Para contagiar de las buenas ideas, y esa es la gracia. Felicitaciones por lo que están haciendo, una súper buena iniciativa. Muchas gracias, muy entretenida la conversa. Y nada, lo que se pueda colaborar siempre ahí disponibles para... Bueno, excelente, muchas gracias otra vez. Y bueno, ustedes están siempre invitados a seguirnos en los programas y episodios venideros en Talentópolis, el futuro del trabajo, que sin lugar a dudas va a ser un espacio en el cual vamos a estar intentando dejar un aporte para hacer de las organizaciones y los espacios laborales un mejor lugar. Talentópolis, el podcast que te mantendrá actualizado sobre las tendencias laborales del mañana, en donde la innovación y la gestión de personas convergen. Construyamos juntos el futuro del trabajo.